Algunos de los seres que erróneamente llamamos dioses tienen tendencia a escoger individuos humanos para protegerlos y ayudarlos de muy diversas maneras, o también para ensañarse con ellos, haciéndoles la vida imposible, no parando muchas veces hasta que los aniquilan. De la misma manera, grupos de ellos, siempre comandados por un jefe militar, suelen escoger a grupos de humanos, sean tribus, razas o naciones, protegiéndolos de muchas maneras, aunque esa protección se haga muy sospechosa, porque más que protección, se trata de un uso que ellos hacen del ser humano. A veces, un mejor uso conlleva una real protección o ayuda, mientras que en otras ocasiones, solo destruyendo o perjudicando al individuo o pueblo, se puede conseguir de él lo que se quiere, y en este caso no tienen ningún reparo en hacerlo. Obran exactamente igual que nosotros con los animales, sea que los ayudemos o que los destruyamos, es siempre para usarlos en una u otra forma. El que tiene un perro en su casa no lo tiene primordialmente por amor al perro, sino por amor a sí mismo, porque le gusta a él o a alguien de su familia tener un perro. Indudablemente, su personalidad y su íntimo psiquismo tiene que tener otros muchos aspectos y profundidades que se escapan por completo a nuestra mirada y que son totalmente ininteligibles por nuestra mente. Lo mismo que las profundidades del alma humana escapan por completo a la rudimentaria inteligencia de los animales, por más que estos sean capaces en algunas circunstancias de comprender nuestros deseos y hasta de adivinarlos. Muy buenos días amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. Entre las maneras que tienen los dioses de presentarse a los humanos, dos son las más conocidas históricamente. Las conocemos como apariciones, pero debemos diferenciar entre ellas lo que se puede llamar apariciones públicas y manifestaciones privadas. Hoy os voy a hablar de estas últimas, las manifestaciones privadas, que se producen de manera individual y de muy diversas maneras entre los individuos que las sufren, y digo sufren muy consecuentemente. La parapsicología los llama psíquicos, la religión los llama místicos, el esoterismo y espiritismo los llaman adivinos, videntes y medium, y la omnilogía los llama contactos o contactados, pero creo que los podemos resumir perfectamente con el término genérico de iluminados. Para este texto me baso en el libro de Salvador Freixedo, Defendámonos de los dioses, que es una guía muy práctica para todo el que desee empezar a desentrañar algunos de estos misterios. Las apariciones son un fenómeno que, por más que algunos lo cataloguen como algo puramente subjetivo, está presente en todas las religiones del mundo y, como no podía ser de otra manera, incluida la religión cristiana. Y no solo en las religiones, sino en las tradiciones de todos los pueblos del mundo. Nos dice Freixedo que a estas alturas, y de esto ya hace unos cuantos años, sería totalmente pueril el pensar que solo son verdaderas las apariciones que se dan dentro de la religión cristiana, como sería igualmente ingenuo el pensar que todas las apariciones que nos presenta la Iglesia como auténticas o verdaderas sucedieran así en la realidad. En todo este fenómeno, considerado de una manera global, siempre ha jugado un papel muy importante el psiquismo desajustado de algunas personas. Pero de lo que no se puede tener ninguna duda es de que en todas las épocas, y digo todas, ha habido personas dignas de credibilidad que han asegurado, muchísimas veces en detrimento de su fama y hasta con peligro para sus vidas, que se les había aparecido tal o cual entidad luminosa encima de un árbol o de alguna fuente, y que tal entidad les había comunicado un mensaje que por norma general resulta falso. Con esto estamos ya tratando de lleno un antiquísimo fenómeno de la humanidad, que la humanidad ha sido testigo, y muchas veces un testigo muy asombrado, y del que ha dejado testimonio impreso en todas las historias y literaturas, incluidos los primeros jeroglíficos de los que tenemos conocimiento, y que los antiguos representaban en el lenguaje de los dioses. La mayoría de los casos en que hay una aparición, esta va acompañada de una iluminación o ilustración de la mente del vidente. Sin embargo, en muchas ocasiones
se produce la iluminación sin que se dé ningún tipo de aparición. Muchos videntes, místicos, ascetas, esta iluminación puede ser repentina o puede ser progresiva. Y esta manifestación personal e íntima, que precisamente por tener estas características pasa casi siempre inadvertida, para las personas más allegadas al individuo que la sufre y por lo tanto también para la sociedad general, puede tener muchos grados, siendo difícil disimularlo cuando esta persona es avasallada, de modo que el propio individuo pues, se ve completamente inundado por la presencia de este ser extrahumano. Pero en muchos casos, la presencia del Dios se hace sentir de una manera más suave y gradual, por lo que el individuo puede disimular fácilmente lo que le está pasando, y esto se conoce en muchos casos como la inspiración personal o divina, que es mucho más progresiva. En las iluminaciones repentinas, el sujeto se siente súbitamente inundado por una felicidad que empapa no solo el espíritu, sino que lo cala hasta los rincones más profundos de su cuerpo y de su mente, y junto con ese sentido de felicidad inefable, el ser humano siente su mente y su inteligencia repentinamente agrandada con conocimientos que nunca antes había tenido y de los que ahora se siente muy seguro. Naturalmente, el individuo relaciona lo que está sintiendo por dentro con lo que está viendo, y siendo tan arrebatadora la experiencia por la que está pasando, no puede menos que relacionar la persona que está viendo con Dios o con algo que procede muy directamente de Dios, arcángeles, intermediarios, llamémosle como queramos. Ante tanta felicidad y tanto asombro, la capacidad crítica del vidente se hace nula, y ni por un momento duda de que aquello que tiene delante, que es capaz de causar en él tal transformación, no sea algo divino o Dios mismo. En el libro Variedad de las experiencias religiosas del psicólogo William James, que es uno de los padres de la psicología moderna, podéis profundizar mucho en todo esto. El fenómeno psicológico de la iluminación en tiempos pasados estaba muy relacionado con la conversión religiosa y estaba muy condicionado a la presencia o a las prédicas de algún predicador o algún santo. Hechos de esta clase abundan y superabundan en las vidas de todos los santos y no dudamos por un momento de que hayan en realidad sido así. No solo los admitimos, sino que los extendemos a ámbitos y circunstancias ajenas a lo religioso, aunque entonces reciban otros muchos nombres. En la actualidad, este proceso de iluminación se sigue dando, pero en una sociedad mucho más secularizada e independientemente de la influencia religiosa, ya no está tan íntimamente relacionado con las creencias teológicas y sí más con las ideas esotéricas, filosóficas, sobre todo orientales, panteístas o cósmicas. Aunque hay que admitir que todavía, sobre todo en algunas de las sectas protestantes, el fenómeno de la iluminación está completamente entremezclado con lo religioso, recibiendo entre ellos el nombre de conversión, bautismo del Espíritu Santo o nuevo nacimiento. En las personas de una mentalidad liberal o agnóstica, pero con un grado alto de cultura y dotadas de una gran sensibilidad hacia la naturaleza, cuando se da el fenómeno de esta iluminación, esta no suele tener las connotaciones religiosas que son frecuentes, desgraciadamente, entre las personas menos cultas y no suele impulsar al individuo hacia una corroboración o admisión de tales creencias sin que le haga identificar la experiencia con algo divino, religioso o sobrenatural. Pero en el fondo, tanto los hechos externos al sujeto como el mecanismo psicosomático envuelto en todo el proceso son exactamente los mismos, sea que se dé en el ambiente religioso o fuera de él, y lo mismo da que ocurra en el seno del cristianismo o en cualquiera de las otras religiones, porque prácticamente las apariciones son las mismas. La iluminación, a fin de cuentas, es un fenómeno trascendente por el que el ser humano salta involuntariamente la barrera hacia otras dimensiones o otros niveles de existencia. En realidad, no salta sino que es forzado a saltar sin que le quede otra alternativa ante lo que se presenta frente a sus asombrados ojos. Entre los místicos católicos nos encontramos con que algunos de ellos se resistían con todas sus fuerzas a esta invasión del ser, aunque creyesen que provenía del mismo Dios, a la invasión de sus mentes, perdonad, pero al mismo tiempo nos encontramos con que Dios acababa siempre por vencer esta resistencia y adueñarse por completo del alma del místico. Le puede llevar más tiempo, pero casi siempre acaba consiguiéndolo. En realidad,
Ese es el fin y el motivo de todo este fenómeno, la posesión del alma del vidente. En la teología cristiana, cuando el autor de tal violación es el maligno, entonces no hay inconveniente en llamarle posesión diabólica. Pero, por el contrario, cuando la misma violación es practicada por Dios, entonces se llama éxtasis o arrobamiento. Tenéis muchos ejemplos y sin especificar pasajes, solo tenéis que leer casi cualquier parte del Antiguo Testamento para comprobar qué significa lo que os digo y cómo eran estas iluminaciones y posesiones. El innombrable, cuando pasaba por el aire por encima de cualquier humano, parece ser que todos se ponían a profetizar o a bailar o a lo que mandase, porque gobernaba sus mentes a voluntad. Esta manifestación no es un acto altruista de ellos para darse a conocer o para ilustrar al hombre, sino que es un acto para dominar al hombre y ponerlo a su servicio. Es una auténtica violación de su mente con la que la condicionan para que más tarde trabaje en las tareas que ellos le asignarán, pero por supuesto creyendo siempre el hombre contactado que está actuando de libre voluntad y en pro de causas nobles, dignas e incluso santas. Y esta iluminación provoca diversos efectos en el individuo y deja en la mayoría de los casos duras secuelas y otros problemas. Los dioses logran la difícil tarea de romper la barrera que los separa de nosotros y de conseguir manipular nuestra mente y ponerla a su servicio. Y todo esto sin que nos demos, en la mayor parte de los casos, ninguna cuenta. En realidad, llegan aún a más. Han conseguido ya desde hace milenios no solo que no nos demos cuenta de su manipulación, sino que las autoridades y poderes constituidos acallen de mil sutiles o violentas maneras las voces de todos aquellos que denuncian tal situación. Cuando un ser humano tiene una aparición real de algún tipo, sacando trastornados, su psiquismo tiene o sufre unas profundas alteraciones, aunque esto no sea visible fácilmente. En realidad, deberíamos decir que cuando un ser humano es víctima de una aparición, por más que en esta aparición él crea que el que se le ha aparecido es Dios y por más que se haya sentido su ser inundado por la presencia divina. Como dije antes, se trata ni más ni menos que una violación psíquica y en gran parte también física, pero no confundemos violación física con violación sexual, como nos lo cuenta el amigo Credo Mutwa, ya que estos seres, si están en otra escala, sería de difícil comprensión cualquier tipo de violación sexual. La alteración más profunda que padece es en su cerebro, y de hecho a la larga y con enorme frecuencia los que han sido víctimas de un fenómeno de esta clase suelen terminar sus días bastante desquiciados cuando no han optado directamente por sacarse la vida o por abandonar por completo su trabajo, su familia, ir a vivir debajo de un puente. Pero en un principio esta alteración solo se echa de ver en un sentido positivo. Es decir, se nota en ellos una ampliación de su inteligencia y unas cualidades mentales que no poseían bajo ningún concepto antes de esta experiencia. Si poseyésemos aparatos suficientemente sensibles, podríamos percibir en los cerebros de tales individuos unas ondas que no existen en los cerebros de los seres humanos normales y corrientes. Es de sobra sabido que el cerebro produce diversas clases de ondas eléctricas, pero lo que no es tan sabido es que la cantidad de ondas diversas que el cerebro puede producir es muchísimo mayor de lo que los electroencefalógrafos pueden registrar. Los electroencefalógrafos, por ejemplo, no registran las ondas mediante las cuales el cerebro de una madre, sea humana, animal, está unida a su recién nacido, ni incluso las que unen a los hermanos gemelos univitelinos, por poner solo dos ejemplos que han sido repetitivamente verificados en laboratorio. Pues bien, los cerebros de ciertos individuos emiten todos, sin excepción y de una manera mucho más abundante y fuerte de lo que puede hacer una persona normal, no de los individuos sino de estos individuos contactados, un tipo de ondas con una frecuencia y longitud específica que tienen poder para alterar de una manera inconsciente y que aún no sabemos a ciencia cierta todo el mecanismo cerebral de los discípulos y seguidores más allegados. Es el mismo fenómeno que sucede cuando a un instrumento eléctrico muy sensible se le hace trabajar cerca de algún aparato con un campo eléctrico grande
o se le hace utilizar pues una corriente que no tiene el voltaje o ciclaje específico que este instrumento requiere. El ciclaje es un tema bastante importante para el tema de las vibraciones y cambios dimensionales, pero otro día. Probablemente el instrumento comenzará a trabajar erráticamente, es decir, si es un instrumento para medir, comenzará a dar falsas medidas, y si es un instrumento para reproducir voces, probablemente comenzará a emitir una voz cuyo timbre, tono o entonación es completamente diferente a la voz original. Es probable, y esto es opinión mía, que el fin máximo que pretenden los dioses al poseer al iluminado sea alterar justamente sus frecuencias con el objetivo de conseguir más discípulos por el procedimiento que muchos llaman contagio psíquico. Esta es, ni más ni menos, la clave para explicarse el porqué de esta innegable y común capacidad de hacer discípulos que tienen todos estos visionarios, por más que sus ideas sean absurdas o repugnantes al común sentir de las gentes. Pero dejo esto para otro programa, porque estas ondas, al igual que las emitidas por el sonido, que al leerlos emiten ciertos símbolos arcanos, dejados parece ser pues por alguno de los seres de más alta escala, y también el sonido y vibración de ciertas músicas en ritos que todos conoceréis, y están muy ligadas con los suicidios colectivos y también con la histeria colectiva. El cerebro del maestro del vidente, cual una poderosa emisora y de una manera totalmente automática e inconsciente, envía al aire sus ondas que hacen el efecto de un verdadero bombardeo en el cerebro ya condicionado de sus discípulos. Es un bombardeo de tipo físico a nivel subatómico que acaba por trastornar todo el proceso de cerebración del que se expone repetitivamente a él. Como último punto, os comento uno de los medios principales que tienen estos seres para transmitir sus enseñanzas a los iluminados, pues como John Dee, Juan 23, Nostradamus, Kaduri e infinidad de nombres más. No es otro que el de la escritura automática, para el que la conozca, y que indudablemente va ligado a muchos de los más fervorosos contactados. Me da mucha pena, me da rabia, ver cómo muchos animan a la gente a contactar con estos seres y dejarse dominar por este medio práctica que sí o sí tiene connotaciones muy negativas que siempre acaban por hundir a lo iluminado. Todos, hasta la Iglesia, coinciden en señalar que es prácticamente imposible desprenderse del dominio de estos seres una vez que te poseen o que te dominan. Este insidioso fenómeno, la escritura automática, tan propenso a hacer fanáticos y que ha tenido y tiene engañadas y esclavizadas a tantas personas, consiste en recibir del más allá mensajes y comunicaciones de un diverso contenido y de una manera muy específica. Los mensajes a veces son oídos claramente por el humano contactado, pero que enseguida los pone por escrito. Pero más frecuentemente no son oídos, sino que es la propia mano la que los percibe directamente, poniéndose esta en movimiento y escribiendo de una manera automática, sin que la mente sepa qué es lo que la mano va a escribir. Ante un fenómeno tan extraño, lo más normal es que el sujeto que lo experimenta crea que ha sido escogido, porque nos llevan engañando muchos miles de años con el tema de escogidos, y se brinde voluntaria y alegremente a hacer un papel o hacer su papel de receptor y de mediador. Pero la triste verdad es que está siendo víctima de un abuso y de una indebida intromisión en sus procesos mentales. Muy probablemente, cuando en el futuro quiera rebelarse contra el papel de mediador o de receptor o de medium o como le llamemos, ya le será totalmente imposible y contra su voluntad tendrá que escribir horas y horas mensajes que lo mismo pueden ser de las más bellas concepciones filosóficas, místicas o poéticas que estar llenos de groserías y necedades sin sentido. También es frecuente que al principio de la experiencia los mensajes que recibe esta gente sean positivos, pero a medida que pasa el tiempo se van haciendo muy vulgares, de difícil comprensión y casi siempre falsos. Lo malo de todo ello es que mucha gente pasa automáticamente de la innegable realidad objetiva del fenómeno a atribuirle una bondad y una utilidad que dista mucho de tener. Una de las cosas que más ata la mente de los que practican la escritura automática son las puñeteras profecías que mediante ella reciben. Al ver que alguna de ellas, normalmente intrascendentes y sin importancia, se cumplen tal y como habían sido predichas, caen en la trampa de creer que las más importantes se van a cumplir de igual manera, cosa que repetidamente se ha comprobado no ser verdad. Estas profecías importantes
que, como las conocéis todos, suelen referirse casi sin excepción a las grandes catástrofes del final de los tiempos. Sin embargo, pese a su reiterado incumplimiento, y se da en todos los profetas, los receptores de estas profecías seguirán impertérritos recibiendo mensajes en los que se les explicará por qué sí o por qué no se cumplió la mandada profecía y para cuándo se ha propuesto la nueva fecha del cataclismo. Esto lo podéis ver prácticamente en todos los profetas. En el vídeo de las ruinas de la Luna que saqué hace poco, os nombré al científico de la NASA y que era un científico con muchísima credibilidad que se llamaba Maurice Chatelain, que después de la misión Apolo que nos llevó a la Luna y buscando respuestas muy difíciles de encontrar en esta vida, según todo apunta, pues optó por volverse hacia lo sobrenatural, contactó con estos seres que le brindaron el don, es decir, la trampa clara de la escritura automática, y este hombre acabó denostado, sin credibilidad y también acabó muy mal con su vida. Parece ser que al principio le entregaron conocimientos científicos, y de esto hay muchas pruebas, para pasar a las varias fechas del final de los días que anunció, que claro, lógicamente se equivocó siempre porque aún estamos aquí, y que un reconocido científico de la NASA, pues ya me diréis vosotros qué sentido tiene hacer esto si para él no era cierto el contacto. Muchos de estos videntes no solo ven, sino que también oyen, palpan y perciben olores de estos misteriosos visitantes. Y a veces incluso reciben, como os dije ya en varios vídeos, salidos de la nada, pues objetos que les son entregados, sean rocas, cristales, mesas, artefactos dentro de arcas y puestos en tabernáculos para que se pudiesen manifestar o comunicar, arcos raros, varilla o las míticas varas sospechosas con poderes raros que hay en todo el mundo y que algún día os contaré. También, como algo sospechoso, tendríamos que añadir que con gran frecuencia ciertos detalles a primera vista insignificantes se repiten en apariciones de muy diverso tipo. Los videntes suelen estar orando o por lo menos retirados, y no es raro que estén ensimismados o en un estado de semisomnolencia, tumbados en la cama, en algún campo. Incluso muchas veces la visión ha tenido lugar de una cueva, normalmente siempre cerca de agua o encima de algún arbusto, apareciéndose el ser repetitivamente y en fechas periódicas previamente fijadas, que cuando se la suele comunicar a alguno de los allegados Iván, nunca aparece. Esta es una frase del siglo XVIII publicada por el científico Emanuel Swedenborg, que realmente no lo conocía, pero tuve que regrabar este vídeo por unos problemas técnicos, y desde que lo grabé la primera vez ya me lo encontré en 3 temas que ya estoy preparando. Este hombre fue también víctima involuntaria del mismo fenómeno, pero realmente es mucho más crítico en sus apreciaciones y nos dejó este inestimable consejo. Cuando los espíritus le comienzan a hablar a un hombre, este debe guardarse muy bien de creerles nada de lo que nos digan, porque casi todo lo que dicen son mentiras inventadas por ellos. Cuando hablan de cómo son las cosas de los cielos y de cómo es el universo, dicen tantas mentiras que uno se queda asombrado. Cada uno, amigos, que crea lo que quiera. Muchos consideran que el contacto con estos seres es positivo. Yo, personalmente, creo que no puede ser positivo, viendo cómo acabaron casi todos los profetas o contactados de la historia. Creo que la gente confunde la conexión con un estado superior de conciencia, como dicen que puede ser el caso de Pachita y la Latice, aunque esa mano que trabaja sola no me acababa de cuadrar, como esto también nos hablan por las filosofías orientales, la meditación e incluso las buenas prácticas de la magia blanca, que nada tiene que ver con la magia en la que todos pensamos y conocemos, y confunden todo esto con la iluminación proveniente de estos seres que, aun siendo parece ser superiores a nosotros y probablemente más duraderos en este paso de la evolución, son tan físicos como nosotros, y su comprensión del entorno y del cosmos no tiene por qué ser obligatoriamente superior al nuestro, al igual que nuestra comprensión no es mucho mayor que la de algunos animales que nos rodean o acompañan, aunque nosotros creemos que sí. Pensad que sois hormigas y si os interesaría tener algún tipo de contacto con un humano. ¿Para qué? No creo que os pudiese ayudar en mucho. Y en caso de ayudaros,
pues lo más probable es que por la mañana os pusiese un terrón de azúcar por compasión, o sin compasión porque me da la gana, y que por la tarde os pisase a ti y a todas tus amiguitas sin compasión y sin ningún tipo de remordimiento. Sería muy infantil pensar que la pirámide alimenticia y de evolución acaba en unos seres tan primitivos como los humanos sin faltarle a nadie. Al igual que infantil parece que tanto la religión e incluso aún en mayor medida la ciencia sigan poniendo al humano y a la Tierra en el centro del puñetero universo y que entienda quien quiera lo que digo. Espero que os haya gustado, compartid en las redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós amigos, que tengáis muy buen día a todos.